Si llegaste hasta aquí, respira hondo. Esta historia no es como las otras. No es ficción, no es un invento. Es real. Es el tipo de historia que te deja con el corazón en la mano y los ojos llenos de verdad. ¿Alguna vez te miraron de arriba a abajo y te juzgaron sin conocerte? ¿Te hicieron sentir menos solo por cómo ibas vestido o por cómo hablabas? A veces, la vida nos pone frente a personas que no ven con el alma, pero también nos regala momentos que nos devuelven la fe. Y lo que vas a ver hoy podría cambiar la forma en que entendés el valor de una promesa cumplida, del respeto silencioso y de la gratitud que no se compra. Hoy, en Lo que nos une, vas a conocer una historia emocionante, inspiradora y profundamente humana. Un campesino entró a una tienda buscando comprar camionetas y lo humillaron, pero lo que pasó después hizo llorar a todo un país, porque el dolor no siempre grita, a veces actúa con ternura y deja huellas que jamás se borran. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Mucha gente que mira nuestros videos no está suscrita. Si querés seguir viendo contenido que realmente te toca el alma, hacelo ahora. Es gratis, rápido y puede cambiar tu día. Quédate hasta el final, porque hay una frase, justo en el último minuto, que puede transformar tu manera de ver la vida. Y si alguna vez alguien te hizo sentir invisible, esta historia es para vos. No era un día cualquiera, aunque nadie lo supiera aún. Eran las 11:30 de la mañana cuando entró al concesionario de Culiacán, un hombre que parecía salido de otro siglo. Se llamaba Don Ezequiel, delgado, moreno como la tierra caliente del norte, con las manos agrietadas por el trabajo y una mirada que mezclaba calma y memoria. Llevaba una camisa de manta arrugada, jeans gastados, botas polvorientas y una mochila de lona que ya había visto muchos caminos. Pero lo que más llamaba la atención era su sombrero viejo, de palma rajada, que parecía haber sobrevivido a más tormentas que cualquier corazón roto. Nadie se levantó para saludarlo. Apenas cruzó la puerta, el aire acondicionado le dio en el rostro como un soplo de otro mundo. Todo era blanco, brillante, con el olor a café caro y muebles modernos. Los vendedores trajeados y sonrientes entre ellos lo miraron de reojo. Uno incluso murmuró, ¿y este qué quiere, sombra? O preguntar por direcciones. Don Ezequiel se acercó con paso firme al primer escritorio disponible. Saludó con cortesía. Buenos días, joven. Vengo a ver unas camionetas. La frase quedó flotando en el aire, ignorada. No por falta de voz, sino por exceso de prejuicio. Lo que nadie sabía era que, desde ese día, sus vidas no volverían a ser las mismas. Rodrigo, un vendedor alto, de sonrisa fácil y ego aún más grande, fue el único que respondió, pero lo hizo con desgano, como quien espanta una mosca. Ni siquiera lo invitó a sentarse. Le lanzó un «dígame, ¿qué busca?», sin mirarlo a los ojos. Esa fue la primera grieta, porque lo que parecía una escena cotidiana era, en realidad, el primer acto de una historia que hablaba de humildad, de gratitud y de la sabiduría silenciosa de quienes no presumen lo que tienen. El desprecio flotaba en el ambiente como una nube de orgullo mal disimulado, pero el alma de don Ezequiel permanecía serena, porque él sabía algo que nadie más sabía. Las apariencias engañan, y tarde o temprano el alma se asoma. La indiferencia dolía, no por él, que ya estaba curtido de miradas por encima del hombro, sino por lo que esa escena revelaba de todos los demás. ¿Cuántas veces habremos hecho lo mismo? Juzgar sin conocer, reír sin escuchar, cerrar puertas sin preguntar. En el fondo, don Ezequiel no solo estaba ahí por unas camionetas, estaba ahí para ofrecer una lección, sin decir una sola palabra. Porque la verdadera transformación humana empieza cuando dejamos de ver lo que hay afuera y nos atrevemos a mirar adentro.
¿Alguna vez sentiste que te subestimaban solo por cómo te veías? Tal vez esta historia también sea la tuya. Fue entonces cuando todo cambió. Don Ezequiel, de pie frente a Rodrigo, con la mochila aún colgada al hombro, lanzó una frase que parecía una broma. Quiero 7 camionetas iguales. Motor, diésel, doble tracción, negras con refuerzo de carga, todas para entrega inmediata. El silencio que siguió fue más pesado que el aire. Rodrigo soltó una risa seca, incrédula, mientras uno de sus compañeros, desde el fondo, murmuraba entre risas: ¿Y este? ¿Va a montar un ejército o qué? El comentario despertó carcajadas, pero don Ezequiel no se inmutó. Solo sacó un pequeño cuaderno y anotó algo, como quien ya está acostumbrado a que la burla sea parte del camino. El ambiente se volvió incómodo. La palabra 7 resonaba en la sala como una exageración, una locura, un imposible. Rodrigo, intentando disimular su mueca de burla, respondió: «Claro, ¿y también las quiere volar o solo manejar?». No había empatía ni respeto, solo prejuicio envuelto en sarcasmo. Pero lo más inesperado fue lo que vino después. Don Ezequiel lo miró con una serenidad casi incómoda y dijo: «Las pago al contado». Esa frase cayó como una piedra en el agua. Nadie la esperaba, ni siquiera Gabriel, el Moe, joven nuevo en la concesionaria, que desde su escritorio al fondo apenas alcanzaba a oír lo que pasaba, pero ya sentía que algo no encajaba. El pagar al contado no era común. En tiempos donde casi todo se hace a crédito, esa simple frase rompía todos los esquemas. Rodrigo no sabía si reír o levantarse a confirmar que no estaba soñando, pero no lo hizo. Pidió, con aire de superioridad, los comprobantes de ingresos, como si fuera imposible que aquel hombre con sombrero viejo pudiera siquiera tener una cuenta bancaria. Don Ezequiel no protestó, solo suspiró y dijo: «¿Necesita ver algo más para creerme?». Era una pregunta que llevaba más peso del que parecía, porque no era solo sobre dinero, era sobre dignidad, sobre el derecho de ser creído sin ser humillado. En ese momento, algo invisible empezó a romperse, una especie de tensión en el aire, como si la historia estuviera esperando ese instante para abrirse. Gabriel, desde el fondo, se levantó sin que nadie le pidiera nada. Tal vez fue intuición, tal vez fue sensibilidad, pero lo cierto es que fue el único que se acercó a don Ezequiel con un vaso de agua y le ofreció asiento. «Siéntese, por favor. Cuéntenos bien lo que necesita». Esa frase, tan simple, fue un acto de humanidad, uno que Rodrigo ni siquiera notó, porque mientras algunos siguen viendo números, otros ya están viendo personas. ¿Cuántas veces la vida te sorprendió justo cuando creíste que todo era una burla? Cuando Rodrigo insistió por tercera vez en ver pruebas de fondos, como si hablara con un estafador y no con un cliente, don Ezequiel abrió lentamente su mochila de lona. No sacó billetes ni hizo alarde. Sacó un sobre manila, gastado por los años, con los bordes doblados y una cinta adhesiva despegada. Dentro había 2 documentos. El primero era una hoja timbrada del Banco Agrícola del Norte. Al abrirla, Rodrigo enmudeció. El saldo que figuraba ahí superaba los 5 millones de pesos. El aire acondicionado ya no parecía tan frío. Se hizo un silencio incómodo, como cuando alguien mete la pata en medio de una conversación seria. El segundo documento era aún más revelador. Era una carta firmada por el gerente regional del banco, con membrete oficial, donde se reconocía a don Ezequiel como uno de los principales productores de maíz blanco y leche del estado de Sinaloa, dueño de tierras en 4 municipios, proveedor directo de al menos 2 grandes cadenas alimenticias y con un historial de confiabilidad impecable. La palabra que más se repetía en esa carta era lealtad. Rodrigo leyó en voz alta una parte sin darse cuenta. Un hombre de palabra, cuyo crédito no necesita garantía más que su nombre. Y ahí, por fin, entendió que lo había juzgado mal, pero ya era tarde. Gabriel observaba la escena con respeto. Nunca había visto una transformación tan rápida en un ambiente tan rígido. De pronto, el campesino con sombrero viejo no era una figura risible, sino alguien que merecía respeto,
atención y, sobre todo, disculpas. Pero don Ezequiel no exigió nada. No alzó la voz. Solo dijo, mirando a Rodrigo sin rabia pero con una calma cortante: lo que uno carga en la mochila no siempre se ve, pero eso no significa que no valga. Fue una frase que quedó resonando entre las paredes blancas del concesionario como un eco de justicia silenciosa. Esos papeles no eran solo cifras y datos. Eran la memoria viva de una vida entera de trabajo, de madrugadas sin descanso, de soles que parten la piel y de lluvias que inundan cosechas. Eran la prueba de que apariencia no es realidad y que la humildad no está peleada con el éxito. Rodrigo, con las manos temblorosas, quiso ofrecerle un café. Don Ezequiel lo miró una última vez y dijo: «Gracias, joven, pero no vine por cortesías, vine por respeto». ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te hiciera sentir menos hasta que vio lo que realmente eras? A veces, basta una hoja para revelar lo que 1000 palabras no pueden. Después de leer los documentos, el ambiente cambió de manera abrupta. Algunos vendedores intentaron disimular su incomodidad, otros simplemente bajaron la mirada. Rodrigo, ahora visiblemente nervioso, cambió su tono de inmediato. Le ofreció una silla, luego un café, luego una atención especial. Pero don Ezequiel ya lo había visto todo, no con los ojos, sino con el alma, porque la confianza no se recupera con una sonrisa forzada, y el respeto, cuando se pierde, deja un vacío que ni 7 camionetas pueden llenar. «Quiero seguir el trato con Gabriel», dijo tranquilo, sin levantar la voz, pero dejando caer cada palabra como si fuera un martillo suave. El silencio fue casi doloroso. Rodrigo quiso interrumpir, justificarse, pero don Ezequiel levantó la mano con firmeza, no como quien se impone, sino como quien ya no quiere gastar su tiempo. Desde que entré, solo él me trató como persona, solo él me ofreció agua, me miró a los ojos y me escuchó sin burlarse. Esa fue la sentencia. Nadie dijo nada. Algunos fingieron revisar sus correos, otros se alejaron con prisa, como si el peso de esa verdad les quemara los pies. Gabriel, sorprendido, se quedó sin palabras. Nunca había cerrado una venta así, no por el valor, sino por el honor. Para Gabriel, ese momento fue más que una oportunidad de venta, fue una lección de vida. Porque en un mundo donde la apariencia grita más fuerte que la verdad, la empatía aún tiene valor. Don Ezequiel le extendió la mano, con un apretón firme y cálido. «No te elegí porque seas el mejor vendedor. Te elegí porque no tuviste miedo de verme». Esa frase quedó clavada como una semilla en el corazón del joven. Y en el fondo, todos sabían que algo profundo acababa de pasar. No era solo una decisión comercial, era un acto de reparación, de humildad, de reconocimiento silencioso. Esa escena, en apariencia tan simple, escondía una gran verdad. A veces no se trata de lo que compras, sino de a quién eliges para compartir tu camino. Porque hay abrazos que no se dan con los brazos, sino con los gestos. Y hay despedidas que se sellan no con palabras, sino con respeto. ¿Alguna vez sentiste que alguien te eligió simplemente por cómo lo hiciste sentir? Tal vez, como Gabriel, ni siquiera lo estabas buscando, pero cuando llega, uno lo sabe. El sábado siguiente, el sol ya estaba alto cuando Gabriel subió a la camioneta de don Ezequiel. No sabían exactamente a dónde iban, solo que era por la sierra, donde empieza el polvo y se acaba el asfalto. Durante el trayecto, Ezequiel casi no habló, solo miraba la carretera como quien repasa recuerdos, como si cada curva lo llevara más cerca del pasado. Al llegar, el paisaje cambió. Una vereda larga, tierra rojiza, árboles dispersos y una brisa que olía a historia. Allí, alineadas como soldados de barro, estaban las 7 camionetas negras. Brillaban bajo el sol como espejos del tiempo. Gabriel no entendía nada. ¿Quién recibiría esas camionetas? ¿Para qué tanto esfuerzo? Fue entonces cuando, poco a poco, fueron llegando los destinatarios. Hombres, sencillos, algunos ya con el cabello canoso, otros apoyados en bastones,
todos con las manos marcadas por los años. Don Ezequiel los recibió con abrazos largos, de esos que contienen lágrimas que no se dejan caer. Les prometí esto hace 30 años, dijo, con la voz quebrada. Todos se miraron. Nadie entendía del todo, hasta que Ezequiel señaló la vieja camioneta que aún estaba allí, oxidada, cubierta de hojas. Esa fue la que nos llevó a todos, y nunca nos dejó atrás. La historia se fue armando, como un rompecabezas emocional. En los años 80, los 8 eran jóvenes agricultores que compartían esa única camioneta para trabajar, vender y sobrevivir. Se llamaban entre ellos los hermanos de lodo. Siempre estaban juntos, pasara lo que pasara. Una vez, la camioneta se quedó a mitad del camino bajo una tormenta, y entre todos la empujaron hasta el rancho. Nunca olvidaré ese día, dijo Ezequiel. Desde ese momento, hice una promesa. Si algún día podía, les devolvería ese gesto, pero multiplicado por 7. Ese número, que antes fue motivo de burla, ahora era símbolo de lealtad, amistad y gratitud. Gabriel, con el celular en la mano, grababa en silencio. No era solo un video, era un testimonio. Las lágrimas corrían por las mejillas de aquellos hombres que, sin pedir nada, habían recibido lo imposible. No era un regalo cualquiera, era un acto de reencuentro, de justicia silenciosa, de ternura y memoria. La camioneta vieja quedó al fondo, como testigo silencioso de una historia que no se olvida. ¿Cuántas veces la vida nos da la oportunidad de devolver lo que una vez nos salvó? A veces, los regalos más valiosos no cuestan. Se construyen con promesas cumplidas y corazones fieles. Nadie hablaba mucho. El viento entre los árboles parecía guardar silencio por respeto. Don Ezequiel se acercó a cada uno de sus amigos con una llave en la mano. No hubo discursos, ni abrazos exagerados, solo miradas llenas de emoción contenida, de esos recuerdos que arden sin quemar. Uno de ellos, Julián, el más callado, recibió las llaves y dijo apenas: «Pensé que te habías olvidado». Ezequiel le respondió con una sonrisa triste: «Nunca fue igual sin ustedes». Aquel momento no era una simple entrega. Era la culminación de una promesa que había vivido enterrada, pero nunca olvidada. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso, no por tristeza, sino por el dolor dulce de la memoria. Cada uno de esos hombres había seguido su camino. Algunos se fueron lejos, otros se quedaron cerca, pero todos cargaban ese pasado común, esa época en la que una sola camioneta significaba libertad, esperanza y sobrevivencia. «Te juro que es real», dijo uno de ellos mirando la camioneta nueva. «Nunca imaginé que esto pasaría». Ezequiel, con la voz temblorosa, respondió: «Yo tampoco, pero la promesa era lo único que me empujaba cuando ya no podía más». Y ese fue su combustible durante 3 décadas. Gabriel, sin entender del todo pero sintiendo cada palabra, grababa en silencio. Sabía que no estaba presenciando una simple historia. Estaba viendo una transformación humana, un acto de gratitud tan puro que no necesitaba explicación. Cada entrega era un capítulo de dignidad, de reparación, de confianza en el corazón humano. Don Ezequiel no buscaba reconocimiento, ni likes, ni aplausos. Solo quería cumplir, y cumplir con ternura, con humildad, con esa valentía que solo tienen los que viven con lealtad hasta el final. Porque a veces, el verdadero amor verdadero se esconde en las promesas silenciosas que uno sí cumple. Cuando todos estuvieron sentados en sus nuevas camionetas, no hubo bocinas ni festejos ruidosos, solo una risa compartida, como en los viejos tiempos. Don Ezequiel se sentó sobre una piedra y miró la escena como quien contempla un sueño. «Mi vida no volvió a ser la misma desde que hice aquella promesa, pero ahora tal vez pueda descansar un poco», dijo. Gabriel apagó la cámara en ese instante, porque entendió que no todo se graba. Algunas cosas, como la gratitud verdadera, solo se sienten. Tú también tienes una promesa guardada en el corazón. Quizás hoy sea el día de cumplirla. El video, grabado sin intención de fama, fue subido por Gabriel a sus redes personales con el simple título:
Gratitud después de 30 años. No imaginó lo que vendría. En cuestión de horas, comenzaron a llegar los comentarios. Esto me hizo llorar. Así se ve el amor verdadero. Nunca olvidaré este video. En menos de un día, superó el 1.000.000 de reproducciones. Pero más allá de las cifras, lo que conmovía era la verdad. La gente no compartía por espectáculo, sino porque algo profundo se despertaba en ellos. Era un recordatorio de que aún existen actos puros en un mundo lleno de apariencias. Las imágenes hablaban por sí solas. Hombres humildes abrazando camionetas como si fueran trofeos de vida. Ojos mojados por lágrimas que llevaban décadas esperando caer. En los comentarios, muchos confesaban: me hizo pensar en mis amigos de la infancia. Nunca tuve un Ezequiel en mi vida, pero ojalá yo sea uno para alguien. Las palabras esperanza, ternura, superación se repetían una y otra vez. Era más que un video. Era una memoria compartida, un eco que viajaba de corazón en corazón. La historia tocó una herida colectiva, la de las promesas olvidadas y los afectos que merecen ser recordados. La noticia llegó hasta los directivos de la concesionaria. Algunos no querían creer lo que veían. Rodrigo, al principio, intentó justificar su actitud, pero ya no había nada que explicar. Las imágenes eran demasiado poderosas. La empresa, movida por la repercusión y también por el remordimiento colectivo, decidió organizar un pequeño homenaje para don Ezequiel. No por marketing, mas por conciencia. Porque, a veces, una historia verdadera es capaz de mover más que 1000 campañas publicitarias. Y esta historia no era solo verdadera, era inspiradora, era conmovedora, era necesaria. La ceremonia fue sencilla. Don Ezequiel llegó con la misma ropa de siempre, el sombrero viejo bien calado y la mochila al hombro. Rechazó los discursos, evitó el escenario. Solo aceptó hablar cuando Gabriel le pidió. Subió al frente, respiró hondo y dijo una sola frase: no vine por fama, vine por gratitud. Y si hoy estoy aquí, es porque nunca dejé de creer en mis amigos. El público aplaudió de pie. Algunos lloraban, porque en un mundo donde tantos hablan sin sentir, él había sentido sin necesidad de hablar. ¿Qué pasaría si todos tuviéramos el valor de agradecer así? Quizás el mundo no sería el mismo. Una semana después, don Ezequiel volvió a la concesionaria. No por necesidad, sino por invitación. Era un acto simbólico, organizado por la empresa para honrar su historia. Pero él llegó igual que la primera vez. Sombrero de palma, camisa arrugada, jeans gastados y esa mochila vieja que ya era parte de su alma. Gabriel lo esperaba en la puerta con una sonrisa sincera. Los otros empleados, ahora más atentos, lo miraban con respeto. Rodrigo, en un gesto torpe, intentó acercarse, pero Ezequiel solo le dio un leve asentimiento con la cabeza. No por rencor, sino por dignidad. Subió al pequeño escenario improvisado, con las luces de la prensa apuntando. Le ofrecieron un micrófono, pero él lo apartó. No necesito hablar mucho. Solo quiero decir algo para que no se les olvide. Miró a todos, uno por uno, sin apuro, con esa calma de quien ya ha vivido suficiente para no temer a los silencios. No todo hombre con sombrero viejo es ignorante, y no todo carro nuevo llega más lejos que el que tiene gratitud en el pecho. Silencio absoluto. Nadie respiraba. Fue como un golpe suave, pero directo al corazón. Una frase que no se explica, se siente. Algunos aplaudieron, otros solo bajaron la cabeza. Rodrigo intentó justificar algo, pero no hubo espacio, porque a veces la mayor lección no se da en voz alta, sino en lo que se deja de decir. Gabriel acompañó a Ezequiel hasta la salida. Antes de partir, le agradeció con los ojos brillando. Usted me enseñó más en una semana que todos mis años aquí. Ezequiel le respondió con un apretón de manos firme. Solo recuerda, hijo, el respeto no se compra, se da. Y esa fue la despedida más poderosa, sin fuegos artificiales, solo verdad, cruda, hermosa y eterna como las raíces que no se ven. Cuando la camioneta de Ezequiel se alejó por el camino de tierra, nadie volvió a su escritorio igual. Algo había cambiado, porque en ese lugar lleno de autos nuevos,
Se había vivido una historia que hablaba de lo viejo, de la memoria, de la promesa, de la gratitud verdadera. No era solo un homenaje a un hombre, era un espejo para todos. ¿Cuántas veces pasamos por al lado de alguien como él sin mirar dos veces? Tal vez esta historia no sea solo de don Ezequiel. Tal vez sea un recordatorio de lo que estamos olvidando en medio del ruido. Pasaron algunas semanas. La historia ya no era tendencia en redes, pero seguía viva en los corazones. Gabriel, movido por algo más fuerte que la curiosidad, decidió visitar a don Ezequiel en su rancho. El camino era largo, de esos que te obligan a pensar, a revisar tu propio silencio. Al llegar, lo encontró sentado bajo un árbol de Guanacaxtle, con una jarra de agua fresca y la mirada tranquila de quien ha cumplido su palabra. Lo invitó a sentarse sin decir nada. Allí, en medio del campo, sin más testigos que el viento y el canto de los pájaros, nació una conversación que ninguno olvidaría. «Gracias por todo, don Ezequiel», dijo Gabriel, con una emoción que le apretaba el pecho. «Yo debería darte las gracias a ti», respondió el viejo. «Me ayudaste a cerrar un ciclo y a abrir otro». Hicieron un silencio largo, pero cómodo. A lo lejos, las 7 camionetas negras seguían estacionadas, impecables, como si cuidaran el lugar. No eran solo vehículos, eran recuerdos materializados, promesas cumplidas, trofeos de una amistad que venció el tiempo. «La carretera no termina cuando uno llega», dijo Ezequiel mirando el horizonte. «Sigue andando en las personas que caminaron con nosotros». Gabriel se quedó sin palabras. Todo lo que había vivido desde aquella primera visita al concesionario le parecía ahora una película con final abierto. Don Ezequiel sacó de su mochila una foto vieja, donde estaban los 8 amigos en su juventud, sonriendo frente a la camioneta oxidada. La imagen tenía las esquinas dobladas y olor a pasado. «Esto me recuerda de dónde vengo, para no perder el rumbo cuando todo brille demasiado». Esa fue su forma de hablar, sobre humildad, sobre memoria, sobre la importancia de no dejarse engañar por la apariencia, y sobre cómo la sabiduría popular se hereda en silencio. Antes de irse, Gabriel le pidió una última frase para llevar consigo. Don Ezequiel, con una media sonrisa y los ojos húmedos, dijo: «No hay mayor riqueza que cumplir lo que uno promete, sin que nadie lo exija». Y con eso, el joven partió. En el retrovisor, vio al hombre bajo el árbol, pequeño pero inmenso. La luz del atardecer lo envolvía como un manto dorado. ¿Cuántos Ezequieles hemos ignorado por mirar solo lo superficial? ¿Y cuántas promesas tenemos aún por cumplir? A veces, una historia así no termina. Simplemente se queda viviendo en nosotros. Y si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad. Esta historia no fue solo una historia, fue un espejo, una lección, una caricia al alma, porque en un mundo que muchas veces corre sin mirar, hoy hicimos una pausa para honrar lo que realmente importa, la gratitud, la dignidad y la promesa cumplida en silencio. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que dejes tu like como un acto de fe, no por nosotros, sino por cada persona que necesita escuchar que todavía hay esperanza, todavía hay gente buena, y todavía vale la pena creer. Suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perdés ninguna de las próximas historias que están por venir. Historias que abrazan, que sanan, y que nos recuerdan que Dios se manifiesta en los actos más simples. Y contame en los comentarios, ¿alguna vez alguien creyó en vos cuando nadie más lo hizo? ¿Tenés alguna promesa que aún está viva en tu corazón? Leerte puede ser luz para otros, y no te vayas todavía. En la pantalla va a aparecer otra historia que, si esta te tocó, esa te va a transformar. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y que nunca te falte un motivo para seguir caminando con el corazón abierto.